San Juan 17 lo vamos a leer del 1 al versículo 19. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia y honor a su palabra. Amén. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Amén. el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste le he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Y todo lo mío es tuyo, Amén. y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Amén. para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Tomen asiento nomás, mi hermano. Nos vamos a enfocar en esta tarde en los versículos del 14 al 19. Esta es la oración que nuestro maestro hizo las últimas horas antes de ir a cumplir este plan perfecto ideado en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, como leíamos, ellos tenían su gloria. Vivían juntos en armonía, en la eternidad, antes que el mundo, dice, existiese. Y el Padre dio un pueblo al Hijo. Y el Hijo tomó este pueblo, que nosotros, y la palabra lo dice que es su esposa, y dice que la amó y se entregó por ella. Entonces Jesús sabía que tenía que venir a cumplir este plan maravilloso ideado desde la eternidad. Por eso que Él dice: Padre, glorifícame ahora con esa gloria que tú me diste antes de que el mundo fuese. Amén. Y si nosotros vemos del versículo 14 al versículo 19, usted podía darse cuenta que aquí Jesús nombra mucho la palabra mundo, ¿cierto? Pero nosotros quizás leemos: tuyos son y ellos son míos, y no son de este mundo. Y yo te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque tuyos son, y repite muchas veces, que no son del mundo.
Entonces, ¿a qué se refiere con la palabra quizás mundo? Porque si nosotros vamos a San Juan 3:16, nosotros decimos, pero Dios amó al mundo, porque de tal manera amó al mundo. Pero cuando en San Juan 3:16 habla al mundo, dice que Él vino a introducirse a este mundo y vino a buscar lo que se había perdido. Ya no hay judío ni griego, sino que Él vino a toda la raza humana. Por lo tanto, cuando Jesús aquí habla del mundo, Él se refiere al mundo caído. Porque nosotros todas hemos entendido que este mundo se corrompió, ¿cierto? Desde que cayó Adán, entró el pecado a la humanidad. Y todo se corrompió. Ahora, todos nacemos en pecado. Como dice el Salmo 51, ¿cierto? 51:5, dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, todos nacemos en pecado, todos nacemos muertos, desde que entró el pecado a la humanidad. Por lo tanto, mis hermanas, el pecado es, como dicen los puritanos, es la pandemia de las pandemias. Yo escuchaba a la hermana Pili del COI que estuvimos bien afligidos, ¿cierto? Cuánta ansiedad nos se manifestaron, pero hay una plaga que es mayor, y esa se llama pecado. Y todos fuimos contagiados por este virus. Incluso nuestros hijos, decimos hoy las guaguitas son inocentes, pero ellos también nacen en pecado. Porque explíqueme usted, ¿quién le dice a un niño que le enseña a mentir? De meses los niños empiezan hay una etapa que ellos pegan y traen ese instinto. Y uno dice, pero ¿cómo si yo no le he enseñado a hacer esas cosas? Porque el pecado viene ya enraizado en nuestras vidas. Porque lo dice la palabra, en pecado me concibió mi madre. Y cuando vemos el Antiguo Testamento después del diluvio, el Señor se dio cuenta que el corazón del hombre era de continuo al mal. Que Dios nos bendiga, mis hermanas. Porque este virus, que es el pecado, corrompió todo lo que son nuestros cuerpos, nuestros pensamientos. Imagínense, el cuerpo, entró la enfermedad, entró la muerte. No estamos exentos de esto. El cuerpo, en las emociones, mis pensamientos, mis actitudes, mis deseos, la forma de vida, lo que yo pienso, lo que yo creo, todo fue corrompido, todo fue contaminado por el pecado. Por lo tanto, incluso, hermanas, que aunque yo no conozca a Dios, aunque haga muchas cosas buenas y sea moralmente buena, aún así, dice Isaías que mis justicias vienen a ser como trapos de inmundicia, porque detrás de cosas buenas que yo puedo hacer siempre va la vanagloria, o hacerlo para que me digan que soy buena, ¿cierto? Pero por eso incluso dice Isaías que hasta nuestras propias justicias vienen a ser como trapos de inmundicia. Entonces, ¿el mundo qué lo compone? El mundo lo componen todos los que son los incrédulos, ¿cierto? Pero además es todo el sistema de maldad que resulta de la vida de ellos en rebelión a su palabra, ¿cierto? Entonces, así también pertenecen, por ejemplo, las cosmovisiones de vida, las filosofías, los pensamientos, que incluso esas filosofías y ese estilo de pensamiento están detrás de todo lo que es gobierno, la política, las películas, las series. Imagínense nuestros niños, que algunos están expuestos a estas películas de Disney donde va el mensaje subliminal. ¿Cuánto daño no le están haciendo el internet, las redes sociales? Como decía mi pastora Ana, hay una depresión tremenda en los jóvenes, porque si ustedes entienden, del año 2010 entró la tecnología pero a full. Nosotros tenemos hijos que son los nativos digitales, por lo tanto ellos están siendo adoctrinados a través de las redes sociales. Y lamentablemente, hermanas, las redes sociales han influenciado tanto, porque nuestro cerebro, la plasticidad de nuestro cerebro va formando, esos patrones van quedando, esas emociones, y el cerebro necesita más dopamina. Por lo tanto, estos jóvenes ahora no pueden vivir sin la tecnología. Vaya a quitarle usted un celular a un niño de 12, 14 años
es imposible. Y esta es la generación Z que tenemos nosotros. Niños depresivos, niños con angustia, niños que se mutilan, o sea, niños que se cortan, niños con intentos suicida, niños con unas depresiones pero tremendas. Entonces eso es lo que hace el pecado. Detrás del sistema, por eso el Señor oraba por sus discípulos. Ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Pero yo no pido que los quites del mundo, sino que tú los guardes del maligno. Aquí la palabra dice del maligno. Por lo tanto, nosotros no debemos, como decía el apóstol Pablo, ignorar las maquinaciones. Por algo, el Señor le dio a Satanás el título de realeza, dice que es el príncipe de este mundo. Imagínense que la palabra dice los incrédulos, y aún en Corintios dice que el Dios de este siglo, lo dice el apóstol Pablo, ha enceguecido la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de la palabra. O sea, son incrédulos y además el enemigo pone una venda en sus ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Qué terrible, hermano, es saber y conocer nuestra condición. Que Dios nos bendiga, porque esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Qué amaron más? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, pues, hermana. Por eso que Jesús en esta oración sacerdotal, que ora por él primero, después ora por su discípulo, después ora por nosotros. Qué maravillosa esta oración. Porque Dios sabía que nos iba a tener que dejar acá. Pero él ya desde ya estaba orando a su Padre para que mandara el Consolador, el Espíritu Santo, que nos iba a santificar y nos iba a apartar del mundo. Por eso, esa es la diferencia del cristiano al que está en el mundo. Que nosotros ya hemos muerto a la mentira, nosotros ya somos hijos de Dios. Por lo tanto, ya al mundo no pertenecemos a este mundo. Sí, tenemos que convivir con el mundo. Pero si Dios nos ha dejado su Espíritu Santo es para que seamos lumbreras en el mundo. Que el Señor nos bendiga, porque nosotros quizás nos escandalizamos y decimos, oye, este mundo que está malo, como vemos la sociedad hoy en día, la codicia, la avaricia, la envidia, lo vemos en los trabajos, lo vemos en todo ámbito de la vida. Porque esas son las pasiones, ¿no? Y que lo dice la Carta de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de las pasiones que combaten contra el alma. O sea, las pasiones, nuestras pasiones nos hacen ser codiciosos. ¿Por qué el mundo hoy en día hay tanto asesinato? ¿Por qué matan por un celular? ¿Por qué tanto portonazo? Porque el mundo dice que la maldad cada día se va a multiplicar. Entonces ese es el corazón del hombre, es malvado. Por eso que Jehová nos dijo cuando dice el corazón del hombre es malo, y Jeremías lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura y en Romanos habla de la culpabilidad del hombre, entendemos que éramos perversos, que nuestros pensamientos, dice que nuestra mente estaba entenebrecida, íbamos de continuo siempre siguiendo las corrientes de este mundo. Por eso, hermana, qué maravilloso entender que Dios nos rescató y nos sacó de ese mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino ahora de su amado Hijo. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2 del 1 al 4. No le dan a predicar. No, pero no importa, ¿no? Por último lo leo. Ya, lo vamos a leer. Efesios capítulo 2 del 1 al 4. Mire lo maravilloso, lo que hizo Dios por nosotras, para que usted se dé cuenta de dónde Dios nos sacó. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué es lo que seguíamos? Las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, o sea, como yo le decía al principio, ¿nacemos en pecado? Sí. Éramos por naturaleza, ¿qué es lo que éramos? Hijos de la ira. Eso éramos, la ira de Dios estaba sobre nosotros, éramos enemigas de Dios. Pero aquí esto es lo maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él es rico.
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Amén. Por gracia somos salvos. Esa éramos nosotras. Vivíamos conforme a la voluntad de nuestra carne, nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira, igual que los demás. Pero un día Dios hizo esta obra tan maravillosa. El justo muriendo por los injustos. Él le hizo pecado, dice la palabra, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Qué amor más grande, mis hermanas, qué amor más maravilloso. Ahora, nosotras ya, el Señor nos sacó de ese mundo y ahora tenemos una nueva identidad. Somos hijas de Dios. Y no fue por voluntad de carne, de sangre, sino que fue por la voluntad de Dios. Qué maravilloso, porque nosotros decimos, no, si yo busqué al Señor. No, nosotras no fuimos las que la buscamos. Él tuvo que haber depositado primero, abrirme los ojos. Él tuvo que haberme sacado esa venda que el diablo tenía en mis ojos. Y cuando yo fui a la iglesia y dije, y porque a lo mejor una amiga, una hermana, un vecino me invitó, es porque Dios ya había hecho esa obra en mí. ¿Se acuerda de Lidia? Cuando hablábamos de Lidia, que Lidia iba siempre con las mujeres al río y dice que adoraba a Dios. Pero aún no había llegado el Espíritu Santo en ella, sino que escuchó al apóstol Pablo su predicación y dice que ahí recién Dios abrió el corazón de Lidia. Por eso es Dios el que llega a nosotros. ¿Quién es el que salió a buscar la oveja perdida? El pastor fue a buscar, dejó todas las demás y fue a buscar la oveja perdida. Dice que la cargó en sus hombros, la cargó con todas sus heridas, con todo lo que había hecho, toda sucia, toda revolcada, pero no le importó, sino que la cargó, la tomó, vamos. Y quizás cuando usted venía en el camino y que Dios la recogió, veía todo lo que había hecho, con todo lo que había pecado contra el Señor. Y venía llorando en el hombro de nuestro Maestro. Oh Señor, ¿cómo pude haber hecho esto? Porque Él abrió nuestro entendimiento para que viéramos nuestro pecado. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán consolados. ¿Sabe lo que significa pobre de espíritu? Que nosotros somos unos mendigos. No teníamos nada que entregarle a nuestro Maestro, nada, solo nuestras inmundicias, nuestro pecado. No teníamos nada que entregarle. Por eso nos considerábamos pobres de espíritu. Por eso cuando el hombre y la mujer se le abre el entendimiento, es inevitable, hermanas, que nos venga ese lamento, ese lloro de poder decir gracias, Señor, porque de dónde usted me sacó, quién era yo. Bendito es su nombre. Su palabra, mis hermanas, es tan hermosa. Dice que el apóstol Pablo dice que Él nos rescató. Pero Dios dice que es rico en misericordia, que nos rescató. Mire, en los tiempos de Roma, los esclavos eran llevados a las plazas y puestos a la venta. Si nadie los compraba, eran considerados inútiles, sin valor. Muchos de ellos eran enviados a las minas, a las canteras o al circo, porque eran inútiles, entonces los enviaban para allá porque sí o sí iban a morir igual. Donde su destino era la muerte segura. Incluso hasta sus mismos dueños tenían el derecho de quitarles la vida. Pero la gracia de Dios fue más abundante. Eso éramos nosotros, estábamos en esas subastas, nadie quería nada con nosotros. Nadie quería comprarnos. No teníamos cómo redimirnos nosotras mismas. Como decía mi hermana Carolina, él escogió lo débil, lo vil de este mundo. Estábamos perdidos y sin esperanza, y Cristo vino a rescatarnos y pagó el precio por nuestra vida. Él nos compró no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Y ahora ya no somos esclavos del mundo, no somos esclavos sin dueño, sino que ahora, mis hermanas, somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Amén, amén. Por eso cuando Jesús en esta oración dice, ustedes no son del mundo ahora, ya no son del mundo, sino que yo los escogí, yo los traje de entre el mundo, yo los tomé. Ustedes ahora son mi propiedad absoluta.
Ahora somos discípulos del Señor. Y Él que nos ha dado su palabra, ¿para qué? Para que los conozcamos. Ahora empieza este proceso. El Señor nos apartó y nos quiere que nosotros ahora vivamos en obediencia a su palabra. ¿Cómo era la oración? Señor, yo les he dado a entender tu palabra. Ellos la recibieron. Ahora, ¿qué es lo que queda? Santifícalo en tu verdad. Amén. Tu palabra es la verdad. Amén. Como dice la carta de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Que Dios nos bendiga, mis hermanas. Cuando leímos estos versículos y podemos ver en el versículo 17 que dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí lo que más nuestro Dios nos quiere hacer entender, que Él es santo. Amén. Gracias. ¿Y qué es lo que es la santidad? Hay dos formas de que nosotros somos santificados. Hay una, somos santos porque Él nos apartó. Amén. Ser santo es apartado. También significa ser seguidores de Cristo, ser discípulos de Cristo. Él nos tomó y nos consagró. Nos tomó como su gran tesoro. Nos apartó de toda esta inmundicia. Él nos tomó y nos hizo santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, si Él es santo, yo ahora soy santa. Por eso que el apóstol Pablo decía en Efesios: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Somos todos santos los que estamos aquí en la congregación de los santos. ¿Por qué? Porque fuimos apartados del mundo. Él nos escogió. Gracias, Señor. En Levítico capítulo 19, en el versículo 2 dice: habla toda la congregación. Esto le dice Jehová: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Y en Éxodo 19, 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Él es santo. No hay nadie como Él. Él es sublime, Él apartado, Él no puede ver el mal. Por eso que cuando Jesús dice Padre Santo, Él reconoce la santidad de Dios. Reconoce que en Él no hay nada impuro. Él es santo, puro, no hay nada, no es nada de maldad en Él. Por eso Él trasciende todo, por eso Él está aparte de todo, por eso nosotros nunca vamos a alcanzar a conocer la grandeza de nuestro Dios. Si nosotros vamos a la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando los hombres no podían ver a Dios, por eso me pasaba con mi hermana Carolina, que ella como decía, ni siquiera sabía que yo iba a predicar acá, y me estaba como confirmando un poco la palabra. Nosotros no podíamos, en el Antiguo Testamento no se podía ver a Dios. El que veía a Dios caía muerto. Y lo podemos ver en ese relato tan hermoso del profeta Isaías cuando el rey Usías murió y Dios le mostró a Isaías las faldas del templo. Dice que se movía las faldas del templo y vio a los serafines que se tapaban sus ojos, tenían 6 alas, con sus 2 alas se tapaban su rostro, con sus otras 2 alas se tapaban su cuerpo y decían: Santo, Santo, Santo. Bendito el Señor. Y cuando Isaías, Dios le dio esa tremenda visión del templo, ¿qué es lo que dijo él? Ay de mí, dijo, que soy hombre inmundo y de labios inmundos, que habito en un pueblo inmundo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Podemos ver muchas historias a través del Antiguo Testamento. También recordaba cuando Usa
¿Se acuerdan? Cuando quiso, el arca se iba a caer y apenas tocó el arca, cayó como muerto. ¿Usted se alcanza a dimensionar al Dios que le sirve? Que Él es santo y 3 veces santo. Que su santidad es tan grande. Hay un autor que dice que todos los demás atributos son reflejados por la santidad. O sea, la santidad es la esencia de nuestro Dios. Y Él nos exige que nosotros seamos santos porque Él es santo. Un gran atributo de Dios. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento o a través de la Escritura, cuando los judíos escribían las palabras en repetidas veces, es porque ellos querían resaltar algo importante. Cuando Jesús quería decir algo importante, ¿qué es lo que decía? De cierto, era una verdad absoluta. Y cuando nosotros vemos la Escritura que dice santo, 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 es porque Él quiere que nosotros entendamos que Él es santo. No dice misericordioso, misericordioso, misericordioso. No dice es amor, es amor, es amor. No dice ese justo, justo, justo. No dice santo, santo. Que Dios nos bendiga. Entonces, ahora que nosotros entendemos cómo es su santidad, cómo nosotros, ahora los seres humanos, estos seres caídos, cómo nosotros ahora podemos relacionarnos con este Dios que si cuando Moisés fue a la montaña y le dijo, ya Jehová, he visto que tú abriste el mar, viste que tú nos diste el maná, viste que nos proviste, pero déjame por un momento verte, por un instante. Y Jehová le dijo, Moisés, no has entendido. Pero Jehová le decía a Moisés, quiero verte. Ya le dijo, pero me vas a ver solo por una hendidura. Y Jehová pasa por ahí y Moisés ve la espalda de él, que en el hebreo dice que son las caderas. Alcanzó a ver. Y cuando iba bajando del monte hacia donde el pueblo lo vio de lejos y vio la silueta. ¡Ay, ahí viene! Porque se había demorado Moisés en hacer las tablas de la ley, se había demorado. Y cuando el pueblo lo vio de lejos, ahí viene nuestro líder, que bueno, que ya vamos a estar de nuevo. Y cuando lo ven, que su rostro resplandecía, retrocedió el pueblo, retrocedió, porque Moisés traía el resplandor de la gloria de Jehová. Era tanto el resplandor, era tanto el fulgor, porque había visto, y eso que vio, un pincelado de la gloria de Dios. Y el pueblo, cuando se iba acercando, no, dijo, y se agacharon porque les quemaba esa presencia. Ese es el Dios santo que nosotros tenemos. Por eso, hermana, nosotros en el antiguo pacto, el hombre no se podía relacionar con Dios. Por eso que en la ley de Moisés había un sistema de sacrificios, de purificación, había muchos rituales donde todos los años tenían que venir a presentar el cordero, derramar sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Bendito el Señor. El pueblo tenía que ser preparado porque la gloria de Jehová iba a bajar. Entonces el pueblo tenía que estar preparado para recibir esos pecados. Por eso que en los tiempos, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, todos los utensilios, la ropa, el sacerdote, todo era apartado, era consagrado. Eso es la santidad. La santidad es cuando Dios baja a la presencia de Dios y me toca. Y abre los ojos de mi entendimiento, me purifica, me consagra. Y eso se hacía en el antiguo pacto, todo era consagrado a Dios. Se apartaba para esos rituales que eran tan estrictos.
Y Dios le había dado todo eso a Moisés para que el pueblo pudiera tener una relación con el hombre, porque Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros. Mire, en Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Se da cuenta que Él separó a este pueblo, lo apartó y lo consagró. Y así lo está haciendo todavía con nosotros. Todavía sigue apartando gente para consagración. Hermano, una gran responsabilidad conocer a este Dios santo. Entonces, en el antiguo pacto, todo este sistema de sacrificio, hermanas, era la sombra que ha de venir, dice la Escritura. Todo apuntaba a Cristo. Por eso que Cristo dice que tenía que santificarse a sí mismo. O sea, Él se ofrecía de consagrarse como la ofrenda por el pecado de su pueblo, como sacrificio para expiar nuestras culpas y así satisfacer la justicia de Dios. Y se consagró en dos sentidos: como gran sumo sacerdote y como la ofrenda del sacrificio. Todo lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, todo era sombra de lo que iba a venir. Que iba a venir un solo sacrificio. Miren, Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Bendito el Señor, porque Él ya nos limpió, nos apartó, nos purificó, nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos apartó, nos purificó. Ya somos limpias, ya estamos en Cristo. Por eso yo cantaba la alabanza: no soy yo, sino Cristo en mí. El apóstol Pablo lo tenía tan claro: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora todo lo que pueda vivir en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, que me amó y se entregó por mí. Que Dios lo bendiga. Él tomó nuestro lugar, porque esa ira tenía que pagarla yo. Pero como dice en Efesios 2, dice que Él, Jesús siendo Dios, Él siendo Dios, dice que no se aferró a su esencia de ser Dios, sino que tomó la forma de siervo y se vino a introducir en este mundo, como yo le hablaba al principio, lleno de maldad, lleno de pecado. Y Él, por el puro designio de su voluntad, se vino a introducir a este mundo para pagar esa deuda que yo no podía pagar. Cuánto amor de nuestro Dios, hermana, que Él pagó ese rescate por mí, porque nosotros no teníamos por dónde salvarnos. Hermanas, cuando nosotros entendemos qué es el Evangelio, porque este es el Evangelio, por eso esta es la gran noticia para nosotras, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a quién, a los pecadores, como decía el apóstol Pablo, el cual yo soy primero. Porque yo era un perseguidor de la iglesia, era enemigo de la cruz de Cristo, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y quizás estábamos muertos en delitos y en pecado, pero dice que Él nos eligió. Él nos eligió según la presencia, dice Pedro, la primera carta de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, escuche, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él nos roció con su sangre. Esa sangre nos limpió, nos lavó y ahora podemos obedecer. Como que no nos gusta mucho, ¿cierto? Porque estamos en una sociedad donde cada uno quiere hacer lo que quiere. Imagínense, en Efesios 2 dice: seguíamos la voluntad de nuestra mente, de nuestra carne, los deseos de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que me dicta el mundo a mí? Sigue tu corazón. No, tú tienes que amarte, tienes que ser independiente, autónoma. No, tú tienes que ver por tu felicidad. Si tú eres ser feliz, hazlo. Es tu cuerpo, tú puedes hacer lo que tú quieres.
Ese es el pensamiento ideológico que tiene el mundo. Y lamentablemente hoy en día lo podemos ver que esos mismos pensamientos se están metiendo dentro de las iglesias. Y muchas iglesias están emergiendo y buscando mezclarse con el mundo, porque es más atractivo. Porque el hombre, ¿qué es lo que sigue? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, cuando a mí me dan lo que yo quiero, es fácil decir amén, pues, hermana. Es fácil decir, no, sigue tus deseos, eso quiero yo. Amén, decimos. ¿Cierto? Porque la carne, pues, si la carne se tiene que satisfacer. La carta de Santiago lo dice, el deseo. Nosotros luchamos con ídolos en nuestros corazones todos los días. Nosotros tenemos ídolos que levantamos, pueden ser nuestro esposo, nuestros hijos, puede ser la vida diaria que llevo. Quiero a Dios, pero también quiero el mundo. Ahora que fácil es ser cristiano, pero sin santidad. No, si algún día Dios, puede ser que Dios nos ayude. Porque el pago que hizo Dios no fue cualquier cosa. A él le pegaron. Dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La ira de Dios se derramó sobre él. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, hermana, vino a reconciliarnos con el Padre para que tuviéramos paz. Porque en el mundo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y dijo, mi paz os dejo, la paz os dejo, la paz os doy. Pero no como el mundo la da. O sea, el mundo da paz. Da paz también, pero es una paz momentánea. Que Dios nos bendiga, mis hermanas, porque la única forma en que nosotros pudimos haber sido redimidos es por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar. Mire qué lindo cuando usted abre las cartas del apóstol Pablo, son tan hermosas, porque el apóstol Pablo lo grafica de una forma tan linda. Mire, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿en qué? En su cuerpo de carne, de la muerte, para presentarnos. ¿Cómo nos va a presentar? Santos, pues, hermano. Sin mancha. E irreprensibles. ¡Qué fuerte! Es bonito al principio porque me sacó, pero ahora ¿qué es lo que me dice? Para presentarme como santo, sin mancha, irreprensibles. ¿Delante de quién? Delante de Él. ¿Cómo está nuestra vida, hermana? Si nosotros leemos la Escritura y dice que Él nos apartó, que Él nos perdonó, que Él nos limpió. Ahora la petición que hizo nuestro maestro en esta oración sacerdotal: santifícalos en tu verdad. El hombre y la mujer que es nacida de nuevo anhela la leche pura, no adulterada. Busca las cosas de arriba. Quiere estar en la oración. Quiere guardarse sin mancha. Quiere guardarse irreprensible. Y quiere seguir siendo santo. Aquí es donde empieza nuestra santificación. Por eso dijo: Padre, yo oro para que no nos quites del mundo, sino que guarda los del mal. ¿Cómo nosotras vamos a enfrentar el mundo, hermana? ¿Cómo usted enfrenta el mundo todos los días? Con lo que escucha solamente los días domingos, con lo que tiene el poco conocimiento, porque hoy en día nosotros, la generación que tenemos, hermana, de verdad que es una generación que no se puede quejar, que tenemos muchos medios. ¿Cuántos hombres
¿Cuántos mártires nos derramaron sangre para que nosotros tuviéramos esto? ¿Cuántos nos dieron su vida para poder traducir esta palabra al idioma de nosotras? Casiodoro de Reina. Lo mataron para que nosotros hoy día pudiéramos tener este libro santo. ¿Y qué hacemos con él? Quiero que hoy día el Señor me hable y lo hablemos donde primero, listo, es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le dijo Pablo a Timoteo, vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted dice, es que será la voluntad de Dios esto, será la voluntad de Dios esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos guardemos sin mancha, irreprensible y nos presentemos delante de Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dio esta arma tan hermosa, que es su palabra. Esa es la que nos va limpiando en el día a día. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque voy a andar en tinieblas, voy a andar en oscuridad. El Señor me dice que Él me va a librar, no me va a sacar del mundo, pero me va a librar del maligno. Señor, ayúdame, guárdame, Padre nuestro que estás en el cielo, la oración que hizo, que nos enseñó. Líbranos del mal, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder, todo. Amén. El apóstol Pablo dice, si habéis muerto en Cristo, dice, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, donde está Cristo sentado. Poner la mira en las cosas de arriba. Porque vuestra vida, dice, está escondida en Cristo Jesús. ¿Usted su vida está escondidita ahí en Cristo Jesús? ¿O usted quiere estar escondidita pero quiere igual sacar la cabecita para afuera? Porque no, es que no hay que ser muy fanático. Porque no, si se puede caminar ahora en el Evangelio como a mi manera. No, si ya yo voy a arreglar mi vida, si ya voy a hacerlo a la voluntad de Dios. Y vamos dando el paso. Y Dios presentándonos ante Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Si Él ya nos lavó, Él nos redimió, nos rescató. Que Dios nos ayude, mis hermanas. Porque si nosotros hubiésemos visto la gloria que vivió Isaías, yo creo que no estaríamos ninguna aquí. Diríamos, Señor, perdóname. Ante la presencia de Dios nuestros cuerpos tiemblan. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, se remece nuestro corazón. Imagínense que las columnas del templo se remecían y eso que eran cosas inertes. Cuanto más nosotras, cuando viene el Espíritu Santo, hace una obra redentora en nosotros, nos limpia, nos lava, deposita ese Espíritu Santo en estas vasijas de barro, donde el poder y la excelencia es de nuestro Dios. ¿Y qué están haciendo estas vasijas de barro? Sí, nos quebramos, este mundo nos hace pasar momentos difíciles. Nos enfermamos, perdemos trabajo, hemos perdido hijos. Lo que vive el mundo afuera, nosotros también lo vivimos. Experimentamos quebranto, experimentamos dolores, experimentamos daños emocionales. Nuestros cerebros a veces están dañados. Hemos nacido en pecado, el pecado nos dañó y nosotros también dañamos. Pero cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas, ya las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas en Cristo. Y por lo tanto Él me dejó su palabra. ¿Y sabe lo que dice la palabra? En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que es? Viva, eficaz. Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra con nosotros. Penetra y divide mi alma, estos pensamientos que me atormentan. Eso hace la palabra constantemente en nosotros. Por eso santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la oración que Jesús le pedía al Padre. Señor, yo ahora voy a entregar mi vida, dejo a este grupo, a estos discípulos, yo le enseñé, le entregué su palabra, yo oro por ellos para que tú los puedas sustentar, porque va a venir el Espíritu Santo y ellos van a ser las columnas donde después la iglesia se iba a formar, donde iban a tener que sufrir, porque si Él sufrió, dijo el Maestro, si a mí me persiguieron, a ustedes también tenían que ser preparados, tenían que ser purificados, tenían que ser apartados, porque Él esperaba harto camino por delante, tenían que ser vituperados,
vituperados, tenían que entregar su vida por el Evangelio. Y Jesús, aparte de orar por ellos, ora también por nosotros. Padre, yo oro no solo por ellos, sino que por los que van a escuchar la palabra de ellos. Oro por aquellos que van a escuchar esta palabra. Santifícalos en tu verdad. Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Todos los días buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo? ¿Cómo vamos a conocer los atributos de Dios? ¿Cómo vamos a conocer que Él es santo, santo, santo? ¿Cómo vamos a conocer el amor, la bondad, la justicia de Dios si no le conocemos? Yo no puedo adorar algo que no conozco, no puedo entregar algo que no sé. No puedo. El Señor dice que nos va a mandar al mundo a predicar esta palabra, pero ¿cómo voy a ir a predicar si no manejo la verdad? Me van a engañar. Me van a engañar. Tenemos tantos medios, tenemos la Biblia en diferentes comentarios, tenemos en las aplicaciones, tenemos de diferentes versiones. No, es que la letra es muy chica. No, es que la Biblia es muy grande. No, si yo la leo, pero no la entiendo. No, es que eso es más para los pastores, para los que están a cargo. No, si yo, no, porque yo no entiendo y no, yo me quedo con lo que me dicen. No, hermana. Si usted dice que Dios la apartó, usted aquí en esta tarde, usted está confirmando, y desde que empezó esta reunión está confirmado que usted es hija de Dios. Amén. Ha levantado sus manos y ha glorificado a Dios. Amén. Y si usted está aquí y ha glorificado a Dios, Dios demanda obediencia también. Y Jesús lo dijo bien claro: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él se va a manifestar a nosotros a través de ¿qué? De la palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y quién lo quiere? La palabra de Dios. Si nosotros queremos tener fe, ¿usted quiere que el señorío de Cristo gobierne su vida? ¿Quiere construir en la roca o quiere construir en la arena? Porque Jesús le hablaba a los que son creyentes. ¿Tú quieres construir en la roca o en la arena? Bueno, este es el que construye en la arena, este es el que construye en la roca. El que hace mis palabras lo voy a comparar. A ver, veamos. Cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las lluvias, cuando pegaron los vientos con ímpetu, ¿qué pasó con la casa que estaba en la arena? Se derrumbó, se vino todo abajo. ¿Por qué? Porque tenía malos cimientos. Pero sin embargo, la que estaba en la roca, también le pegaron los vientos. De que no es porque nosotras somos hijas de Dios, no nos van a venir cosas, sí nos van a venir. Igual que el mundo afuera. Nos van a pegar los vientos fuertes. Van a venir con ímpetu. Pero dice que el que está ahí en la roca, dice que la casa va a permanecer. ¿Por qué? Porque la hija de Dios está ahondando, está cavando, está purificándose a través de la palabra. Señor, no quiero ser iracunda. Señor, ayúdame. Tu palabra me dice que el pecado siempre está ahí. Mi pecado, decía el rey David, está siempre delante de mí. Oh Señor, purifícame con hisopo, Señor, lávame más y más, lávame de mi maldad. Ese es el que tiene a Cristo viviendo dentro de él. Pero hoy día es más fácil, hemos sido más seducidos por las corrientes de este mundo, por las filosofías que me puedan dar, y seguimos la voluntad de nuestra carne, porque es más fácil, porque es más atractivo, porque no se paga un precio, porque para poder conocer la Escritura yo tengo que tener el tiempo, tengo que dedicarme a leerla, tengo que dedicarme a meditarla. ¿Cómo le decía Jehová a Josué? Josué, sé fuerte y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Medita en esta palabra de día y de noche, que este libro no se aparte de tu boca. Pero nosotros hemos ocupado tanto sobre esfuérzate y sé valiente. Es porque tengo que ser fuerte y valiente para ir a los puntos, para ir a la iglesia. Tengo que ser fuerte y valiente para estar martes y jueves. No, hay que ser. Los violentos arrebatan. Señor, reconozco que estoy en pecado. Señor, ¿cómo me voy a presentar delante de ti? Si tú hoy día vienes por mi vida, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy caminando? Mire, lo terrible de esto que el Señor nos dijo bien claro: y conoceréis la verdad.
Si usted todavía está en tiniebla, le gusta el mundo, es porque todavía está esclavizada al pecado. ¿Y el pecado qué le trae? Dolor, angustia. Nuestras mentes. Así es, Señor. No, el Señor está conmigo, pero no, es igual. No importa, el Señor me... Es cierto, el Señor no nos manda a murmurar, no nos manda a juzgar, pero sí a jugar con justo juicio. Hermana, tú estás en pecado, arrepiéntete. No, ¿qué se mete usted? ¿Qué se mete usted, mi pastora? Si en mi vida, yo la vida la llevo, esta vida cristiana, yo la llevo como yo quiero, si total el Señor conoce mi corazón. ¿Y cómo acabamos de leer que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor en el día del juicio? Dice que nuestras palabras están siendo pesadas todos los días. Mire, ¿sabe qué? Nosotras teniendo tanto la palabra de Dios, con tantos medios tecnológicos, libros, conferencias, tenemos mucha información. No los vamos a poder quejar y decirle, Señor, no, Señor, es que la verdad que no tuve tiempo. Que de verdad que me da vergüenza. Yo siento vergüenza. Perdóname, Señor, le digo, porque este tiempo lo podía haber dedicado a poder consagrarme, seguir consagrándome a través de tu palabra. ¿Sabe que en China muchos tienen que memorizarse páginas? Porque le entregan solo una página. Y ellos se la aferran tanto. Y esa sola página se la tienen que aprender de memoria, porque se la quitan y tiene que ser trasladada a otro después. Así es el Evangelio en otros lados. ¿Cuántos hermanos están siendo perseguidos por predicar el Evangelio? Que Dios nos ayude, mis hermanas, porque no hay excusa. No tenemos excusa. Cuando el Señor venga, nos va a decir, claro, nosotros decimos, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste, sí, Señor, sí, traté de estar en los puntos, traté de estar todos los martes y jueves, pero era murmuradora como ella sola. Nos ponemos rudimentos, queremos ser más estrictos que la Biblia y nos ponemos legalistas. No, que si no voy de esta forma, si no me pongo, si voy con pantalón, si no voy con pantalón, si me pongo unos aros, si me tiño el pelo, legalista. Y también nos vamos para el otro extremo. No, ya Dios me perdonó, me libertó, listo, ahora puedo hacer lo que quiero. No, tampoco. Por eso dice que Dios nos dejó un camino más excelente. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, guardando su palabra. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque hoy día es triste ver la condición de muchos hijos de Dios. Y tenemos que orar mucho por nuestra iglesia, por nuestros pastores, para que aquí de los púlpitos se predique la verdad y la santidad de Dios. Estamos en este cuerpo pecaminoso. Dice que Él ya nos libertó del pecado, pero el pecado aún mora en nosotros. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Porque, hermanas, si nosotros descuidamos la oración, descuidamos la palabra, viene el enemigo, dice, que anda como león, dice, sed sobrios, velad y orad. Sed sobrio, o sea, yo tengo que estar consciente quién soy yo, qué es lo que hay en el mundo y quién es mi enemigo. Por lo tanto, esa sobriedad, eso que yo estoy consciente, tengo que velar y orar, porque Satanás anda como león buscando a quién devorar. Por lo tanto, hermanas, nosotras no podemos dejar las disciplinas espirituales. Si bien es cierto, todos tenemos problemas, a veces como que competimos. ¿Quién tiene más problemas? ¿Quién está más enfermo? Y competimos ya. ¿Cuántos remedios tomo? Yo tomo 200, tú 300. Hermana, estamos en este mundo y están los diabéticos, los hipertensos, los que tienen problemas a la rodilla, los huesos. Todos nos enfermamos. Estamos, si todo, cuando vino el pecado cayó todo, hermano. Todo se corrompió, todo cayó. Pero la palabra a nosotros dice que el Señor ya había hecho esta oración y esta oración se tiene que cumplir y se está cumpliendo en nosotros. Por eso yo me santifico a mí mismo. O sea, yo, Cristo, yo, mi cuerpo ofreciéndolo voluntariamente para limpiar, derramar esta sangre por un pueblo, por una esposa que yo la voy a venir a buscar, una esposa que esté sin mancha, sin arruga, que se esté purificando para el día cuando yo la venga a buscar. ¿Cómo nos va a esperar usted, toda chascona? Cuando una novia se va a casar, ¿qué es lo que procura? Anda hablando todo el día del esposo. Uy, que ama a su esposo. Mi hija se va a casar ahora en noviembre. Oye, que ama a su esposo, que era su esposo, y que mamá que esto, que el vestido. Y me habla todo el día de su matrimonio.
que mamá que la toca, que cómo voy a hacer esto, que tengo que ir acá. ¿Estás así hablando tú de tu amado? ¿Lo estás esperando? ¿O todavía estás esperando que te traiga el idóneo? Las que son solteras. ¿O usted sigue amargada porque el esposo que tiene es mañoso? El Señor nos dice en esta hora que Él es la plenitud que lo llena todo y en todo. Aunque tengo un matrimonio difícil, aunque esté enferma, porque estoy en este mundo, por eso sed sobrio y velad, porque yo estoy consciente de que estoy en este mundo, estoy pisando esta tierra. Por eso que cuando Él nos santifica, hermana, Él nos aparta. Y cuando Cristo vino a lavarle los pies a sus discípulos, los lavó porque sabía que tenían que seguir caminando. Ya usted está el Pedro, no quiero. No, Pedro ya. Es que tú ahora no lo entiendes. Y cuando le dijo, ¿lo entendió? Señor, lávame entero entonces. No, Pedro, ya estás limpio. Que Dios nos ayude. Él ya nos limpió. Ya nosotros, el pecado ya nos enseñorea en nosotros, ¿no? El pecado ya no soy esclava del pecado, sino que ahora yo soy sierva de Cristo. Pero aún el pecado mora en nosotros. ¿Y qué herramientas nos dio el Señor? Santifícanos en tu verdad. No hay nada, hermana. Usted va a buscar diferentes caminos, va a buscar diferentes rituales. No es que yo voy a ir de lunes a domingo a la iglesia. Aunque usted haga lo que haga, pero si usted no se está alimentando de la palabra, es la única alimento que nosotros podemos crecer. Por eso que el apóstol Pablo siempre decía, oraba por las iglesias para que Dios le diera el espíritu de sabiduría, de conocimiento. Pero hermana, mire, ya estoy terminando. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mire, la carta de Santiago, a mí de repente, como que la hermana, mi hermana de Antuco, yo le digo, ¿cómo? Porque, hermana, cuesta predicar esta palabra, porque como dijo Jesús en nuestra oración, yo le entregué la palabra a mis discípulos y el mundo los aborreció. El mundo nos va a aborrecer cuando nosotros predicamos la santidad. Hay dos opciones, hay dos reacciones que usted va a tener. O se va a enojar, se va a irar con el predicador, se va a endurecer su corazón, o la va a recibir con mansedumbre para que esta palabra sea implantada todos los días. Señor, sí, estoy mal, pero ayúdame, Señor. Y le decía a mi hermana, ¿cómo les puedo cambiar? No puedo manipular la Escritura. Mire, en Santiago dice, oh almas adúlteras, les decía a los expatriados, a los que estaban dispersos, a los cristianos que habían salido porque los habían perseguido sus propios hermanos judíos y se habían alejado de la palabra. Y empezó a aflorar sus pasiones, su ídolo. Y se estaban mezclando con el mundo y estaban también en la iglesia. Y Santiago, ¿qué les dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Que Dios nos bendiga, mis hermanas. Porque también el Señor... mire, lo más lindo de esto es que no estamos solos, el Señor nos da una solución. Si usted quizá a lo mejor esta tarde dice, oh, me voy mal, porque la palabra me desnuda, la palabra nos desnuda, hermana. Y eso es lo que tiene que provocar en nosotras. Si no podemos dar puros dulce. ¿Cómo están creciendo los niños ahora? Puro McDonald's. Y póngale un plato de lenteja, guácala, ¿no? Pero ¿qué es lo que es la lenteja? Pucha, que les fortalece. ¿Cierto? En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Segunda de Pedro 1:3 dice, partícipe de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas nos entregó el Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, ¿usted está caminando sola? No. Sino que el Espíritu Santo que Jesús estaba orando para que enviara el Consolador, el Paracleto, el que me va a asistir en mis debilidades, en las tentaciones, porque vamos a ser tentadas, vamos a ser probados en diversas pruebas, pero cuando la palabra me dice, tener por sumo gozo, cuando lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿para qué? Para que seamos perfectos y cabales sin que falte
cosa alguna. O sea, la prueba va a ser para que yo madure, para que esté firme. ¿Van a venir las tentaciones? Sí. Pero ¿qué es lo que me dice también en la carta de Santiago? Que si yo, esa prueba me cuesta, viene tentaciones, si te falta sabiduría, pídemela y yo te doy en abundancia. Sin reproche. ¿Tenemos todas las cosas en la palabra? Pero nos quejamos, no, es que no puedo. No es que, hermano, usted no me entiende porque usted tiene un matrimonio feliz aquí. No, hermana, esta palabra es para todos. Todos tenemos cargas de diferentes formas. Pero dijo, echa sobre mí tu carga, yo te la voy a llevar, enjúgate conmigo, enjugaos conmigo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya de ahí recién paz para vuestra alma. Tengo que ir enjugada. ¿Qué es lo que es enjugada? Al lado de Cristo. No, no es para acá. Sí, Señor, yo sé que quiero ir para allá, pero no, al lado mío, al lado mío. Él es el Señor de mi vida, Él tiene que gobernar en mi vida, Él tiene que gobernar mi corazón. Por lo tanto, las Escrituras dicen, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros, mire lo maravilloso de esto. ¿Sabía usted que el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él es celoso. El Espíritu que habita en usted es celoso. Es celoso. Por eso todos los días nosotros debemos anhelar estar cerca del Señor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y con esto termino. ¿Cuáles son las reglas que aquí nos da Santiago para este pueblo que estaba quizás con un pie adentro y otro afuera? Él les dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pecadores, limpiad las manos, que son nuestras actitudes, lo que hay en nuestro corazón es cómo yo voy a actuar, lo que mi boca va a hablar. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligió y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en gozo. Cuando la palabra nos confronta, nos hace llorar. Dice que cuando entra en nuestro paladar es amarga. Nos hace llorar. Nos hace ver nuestra insuficiencia, nos hace ver nuestra incapacidad, nos hace ver cómo fallamos a este Dios santo, santo, santo. Por eso el que es hijo de Dios, inevitable que no vaya a la oración y llore, llore, llore. Porque dice el Señor, todos los días te fallo, Señor, porque no te amo como tú me amas, sabiendo que tú me amaste primero, sabiendo que tú me apartaste del mundo, sabiendo que tú me has consagrado, Señor, para ahora adorarte, para ahora servirte. Pero, Señor, soy esa esposa infiel, como Gomer con Oseas. Señor, soy esa esposa infiel, pero aún tú me sustentas, aún tu fidelidad ha sido grande para con mi vida, pero nos vamos a aprovechar de esa fidelidad de Dios. Como dice el Salmo 50, ¿tú crees que yo soy como tú? ¿Que porque tú crees que yo callo? No, hermana, que Dios nos ayude, sométase al Señor, resista a Satanás el diablo y huirá. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, porque necesitamos a Cristo, yo lo necesito todos los días, yo lo necesito todos los días, Señor, ayúdame, límpiame, lávame, Señor. Porque mis labios son sucios, porque mi mente, Señor, se quiere contaminar con las cosas que veo. Pero tú, Señor, tu palabra me dice que me limpia, me sacia hasta lo más profundo. Es el agua viva, es el pan que yo necesito, no otras cosas. No puedo andar buscando donde están las cisternas rotas, no, sino que todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dadas, hermana. Nosotros estamos completos en Él, no necesitamos nada más que a Cristo. Él es suficiente para mi vida. Él me ayuda en el caminar en este peregrinaje hasta cuando Él venga. Porque un día va a venir el juicio y ahí va a ser triste porque todos los que creían que eran cristianos se van a llevar una desilusión tan grande. Y todos aquellos que estaban ahí, Señor, Señor, ayúdame. Señor, gracias. Y van dice que los 24 ancianos toman sus coronas y las postran. Cuando vamos a recibir la recompensa, va a ser para ponerla a los pies de Él, porque no fui yo. Fui Él viviendo en mí, para que yo pudiera vivir en esta tierra limpia, santa e irreprensible. Amén. Para Dios que vive, para Él toda honra y toda gloria.